Carlos, es una situación repetitiva en todo el tiempo que yo he estado alrededor o al frente o en la actividad política. Porque yo siempre he estado en centros de pensamiento. Por ejemplo, nosotros fundamos el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia en Medellín. Desde el año 1985 el presidente Uribe, en ese momento candidato al Senado, era concejal, lo impulsó, nosotros luego lo tomamos cuando él ya se inhabilitaba como senador, y yo nunca he estado pues en lo que es la actividad política de aspiraciones y lo demás. Pero la paradoja es esta: el punto de vista, las ideas, el pensamiento, las soluciones políticas y sobre todo estatales del presidente Uribe van acompañadas por multitud de dirigentes políticos que son especies como de chupasangres o vampiros o simples parásitos que se pegan a ese árbol y se van alimentando, pero nunca comprometiendo con el espíritu de fundación de una gran corriente política. ¿Cómo ser tan mezquinos y no observar que estábamos ante la posibilidad de crear una gran corriente y un gran partido político trascendente, histórico, viendo además el escenario internacional? Nosotros teníamos al frente la antípoda al presidente Chávez. Cuando el presidente Uribe habla de seguridad democrática, el presidente Chávez era aliado del terrorismo. Cuando el presidente Uribe habla de confianza inversionista, el presidente Chávez dicta por la televisión: exprópiese. Cuando el presidente Uribe habla de cohesión social, el presidente Chávez llama a los niños a levantarse contra sus padres, los convierte en milicianos y en guerreros de la lucha de clases. Entonces, es un escenario magnífico para la creación de un gran partido histórico. Mira, yo he hablado de el uribismo como un capital político dilapidado. Puede que mis palabras sean muy fuertes, pero yo creo que el uribismo ganó las elecciones en el 2010, pero perdió el gobierno. ¿Ganó las elecciones en el 2010? Claro, ganó las elecciones porque la gente votó por Santos creyendo que era el sucesor de Uribe. Pero lo que está haciendo Juan Manuel Santos es desmontar el uribismo. Aún más, Santos ha dejado absolutamente claro que sus logros como ministro de Defensa no eran de él, eran de Uribe como presidente. La situación de seguridad es ya un clamor nacional. Y con el estilo de Santos, que es un estilo de jugador de póker, de apostar, de cañar, de hacer consensos políticos en la mesa, pero distanciado del clamor popular, llegamos a los absurdos de estos días. Es decir, para disculpar a Chávez, dice algo tan contraevidente como que la guerrilla no está en Venezuela. Me llamaba un amigo y me decía: ¿cómo se le ocurre al presidente Santos decir eso si desde Venezuela está entrando la guerrilla a retomar el Perijá y en el último mes han salido 5 veces a la carretera principal como era en la época antes de Uribe? Y me dicen de Arauca: pero si nos están llevando allá a extorsionarnos. Entonces, es decir, por un puro ejercicio de maquillaje político, se está perdiendo el liderazgo sobre las Fuerzas Armadas y desconociendo que el grave problema de seguridad que nosotros tenemos es que la dirigencia guerrillera, la mitad del secretariado de las FARC y la dirigencia del ELN está en Venezuela. Pero se trata, por supuesto, de volver a un estilo de gobierno anterior a Uribe que vivimos y sufrimos durante mucho tiempo, donde había consensos políticos por lo alto, pero desconociendo el clamor popular. Te digo una cosa: si el uribismo no hace un análisis crudo de lo que ha sucedido y asume esta realidad, lo van a borrar del mapa nacional. Yo entiendo que por buenas maneras los uribistas no quieran reconocer que se equivocaron. Pero si van a cometer este mismo error en las elecciones regionales, terrible. Y desde ahora yo creo que debe quedar absolutamente claro que la reelección de Santos es indeseable y que hay que retomar las riendas del gobierno en el 2014. Ustedes tenían en el Centro de Pensamiento Primero Colombia un lema: mantener el rumbo. Yo creo que ahora hay es que retomar el rumbo porque el rumbo se está perdiendo. Y
Lo que está en juego es el destino del país. Nosotros podemos ser un faro de democracia con libertades en América Latina, pero que tenemos que tener absolutamente claros los riesgos. No se trata de ser tendenciero con Chávez, pero tampoco podemos negar el fortalecimiento de las FARC al interior de las milicias bolivarianas en Venezuela, y las FARC son capaces de pasar por encima de Chávez, de crear una situación de violencia y matar al mismo Chávez, porque los conocemos, por supuesto, para afianzarse y desde allá dirigir lo que ellos llaman la batalla final, el Ayacucho del siglo XXI, que ellos consideran es la toma de Colombia con todo el movimiento bolivariano. Tú lo dijiste bien ahora. Nosotros somos Atenas y el vecino es Esparta. Somos dos democracias, pero dos democracias muy distintas. La nuestra una democracia con libertades, la del vecino una democracia totalitaria. Ese es el gran reto de América Latina en este siglo XXI. Si nos olvidamos de eso, simplemente por el maquillaje político perdemos el país. Yo creo que hay que hablar con claridad y el uribismo tiene que entender que aquí se cometió un error histórico. De lo contrario, van a estar en el peor de los escenarios posibles, porque tienen los enemigos dentro del gobierno. Es que tienen al ministro del Interior todo el tiempo acabando con lo que significa el uribismo, pero ellos tratando de mostrarle al país que no, que las cosas están bien. Yo recuerdo muy bien que en el año 1998, cuando comienza el gobierno del presidente Pastrana, prácticamente estábamos solos, el presidente Uribe con su discurso político, no había Twitter, no había mucho correo electrónico, ni siquiera en aquella época, no había pues la manera de hoy de estar entrando inmediatamente en las casas, en los oídos de las personas. Y yo tenía una columna en el periódico El Mundo y participaba en la vida pública a través del Instituto del IELA. Y éramos prácticamente los únicos que nos mantuvimos en una línea de cuidado, esto no se puede, ¿cómo se les ocurre? Con Tiro Fijo y con Reyes y con Jujuy no puede haber ese tipo de comportamientos. Y entonces comenzaron a llamarnos fascistas, extrema derecha, guerreristas. Incluso yo tenía programa de televisión y se refería a temas históricos. Y obviamente en los temas históricos siempre hay ocasión de tratar los temas de la coyuntura actual, del momento. Y algunos comentarios a mis amigos de la universidad, el programa era universitario, era, pues no está muy a la derecha, pero es que hay que darle un compás de espera. No estaremos de pronto volviendo a un momento en donde la clase dirigente, de pronto la gente en el Congreso, la justicia esté pensando que nosotros fuimos demasiado duros, que era imposible ganarle a la FARC y que... Vamos para allá, José Obdulio. Espérate y verá que no demora en aparecer el proyecto de ley para concederle indulto total a las FARC con motivo de la negociación con reconocimiento político. Y obviamente con la pérdida de liderazgo sobre las Fuerzas Armadas, porque Santos no lo tiene. Y Santos no lo tiene, entre otras cosas, porque él mismo se ha comprometido con acabar la moral de las Fuerzas Armadas. Lo que él hizo, que fue bien aplaudido por algunos sectores de izquierda, que fue descabezar una cantidad de generales y oficiales sin tener una sola acusación contra ellos. ¿Se está refiriendo a lo de la destitución de los 27? De los 27, el famoso cuento de los llamados falsos positivos, que tú bien te has dado cuenta, eso no llegó nunca a nada, pero por supuesto, él tenía que lavarse las manos. Claro, ha llegado a de condenas y a sentencias, la gente no lo sabe con quiénes las han hecho. Pero una cosa muy concreta y muy minúscula. ¿Son 29 el 27 o 27 el 29? Sí, no, es una cosa muy minúscula, pero es que en ese momento se presentó como el gran escándalo nacional, y entonces el doctor Santos, en un juego, obviamente, de mano, simplemente para lavar su propia imagen y su eventual responsabilidad en esta situación, lo que hizo fue descabezar a una cantidad de oficiales, sin que a esos oficiales se les haya comprobado absolutamente nada. Mira, desde ese momento, el mismo doctor Santos legitimó la guerra jurídica contra la fuerza pública. La fuerza pública está completamente inmovilizada y está desmotivada porque él no es líder para la fuerza pública. Pero además de eso,
Al doctor Santos no se le olvida su vieja trayectoria de negociador con la guerrilla. Es que acuérdate que en el 97 él fue el que llegó más lejos en las negociaciones con las FARC. En campaña él dijo que no, que eso era cosa del pasado. Yo lo viví en el gobierno, José Obdulio, cuando había supuestamente un interés. Nos van a regalar un minuto más para que remate. Bueno, por una negociación con el ELN trató de sacarme de la mesa para meterse él y tomarse una foto. Entonces yo creo que hay un enorme riesgo. Estamos bien en ese minuto. Él iba a iniciar con Uribe. No. Cuando yo estaba en la negociación con el ELN, el doctor Santos empezó a darme codazos para sacarme de la mesa al comienzo del 2007, simple y llanamente para tomarse una foto con el ELN. A él le encantan esas negociaciones. A él le encantan esas fotos. Él quiere pasar como el presidente de la FARC. Entonces, estamos perdiendo en seguridad. En cualquier momento nos abre un escenario de un diálogo balicón y volvemos nuevamente a la patria boba. Luis Carlos Restrepo, muy difícil terminar con él los programas. ¿Y cuándo nos volvemos a ver, Luis Carlos, para hablar de los temas judiciales tuyos y míos, de pronto, para que vean que por lo menos no nos arredramos? No, muy interesante. Démonos unos días, José Obdulio, y hablamos de todo este tinglado judicial que se ha montado. La guerra jurídica, guerra judicial, alrededor de nuestras acciones políticas. Un gran amigo, me oíste conversar con él, Carmine Pinto. Vamos a preparar un gran foro internacional con las experiencias de Venezuela y de Italia, y obviamente de Colombia, la utilización de la justicia como instrumento para aplancar, para bloquear, para maltratar a los sectores políticos que no han podido ser derrotados en las urnas. La próxima semana estaremos con ustedes.